siempre para poder enseñar hay que tratar de enseñar primero con una analogía más simple, ¿cierto? Expliquemos entonces por qué el electrón viaja del zinc al cobre y no hace el regreso del cobre al zinc. Para eso tenemos este gráfico. Si yo pongo la pelota en el punto A, ¿se queda ahí o pasa a B? Obviamente, la pelota que esté en A va a pasar a B sin ningún problema. Pero una vez que la pelota esté en B, ¿regresa por sí sola? Obviamente, no lo va a hacer. ¿Por qué? Obviamente, porque la energía potencial de A es mayor que la energía potencial en B. Una vez la pelota en B, no va a regresar a A. De la misma manera, el electrón es mi pelota. A es el zinc y B es el cobre. ¿Por qué entonces el electrón viaja del zinc al cobre y no viceversa? Obviamente, ¿por qué? Porque el potencial de Z o del zinc es mayor que el potencial del cobre. A esta diferencia de potencial se le llama potencial de celda o fuerza electromotriz. La famosa F. Entonces, esta fuerza electromotriz es lo que hace que el electrón pueda pasar desde una especie que tiene un potencial alto a una especie que tiene un potencial bajo. En este caso, el zinc y el cobre. Por eso el electrón pasa. Para que regrese, no tiene la energía suficiente. ¿Podría regresar? Sí, pero si yo le doy corriente eléctrica para que suba. Si no, no lo va a hacer. Ahora, ¿cómo calcular este potencial? Bueno, la idea es esta. Cuando tú tienes el cálculo de este potencial, tienes que ver la diferencia entre el potencial que ocurre en el cátodo menos el potencial que ocurre en el ánodo. Es decir, el potencial de la reducción de lo que ocurre en el cátodo menos el potencial de lo que ocurre en el ánodo. Veamos. Entonces, tenemos para la pila de Daniels, yo tenía zinc 0 que pasa a zinc 2 más 2 electrones, y el cobre 2 más gana los 2 electrones y pasa a cobre 0. ¿Correcto? Si nos ponemos a ver, el potencial del zinc equivale a menos 0,76 voltios. Y el potencial del cobre es 0,34 voltios. Profe, ¿me tengo que aprender eso? No, eso siempre es dato, así que no te preocupes por eso. ¿Cómo calculo esto? Simple. La fórmula me dice potencial de celda estándar es igual al potencial que ocurre en el cátodo menos el potencial que ocurre en el ánodo. Pregunta, ¿qué ocurre en el cátodo? La reducción. En estas dos, ¿quién se está reduciendo? Se está reduciendo el cobre. ¿Quién se oxida? Se oxida el zinc. Entonces, lo único que tengo que hacer para hallar el potencial de celda no es otra cosa que poner potencial en el cátodo. ¿Quién es el cátodo? El cobre, 0,34 voltios. Menos, paréntesis, ¿quién se oxida? El zinc, la del ánodo,
menos 0,76 voltios. Eso me da 1,10 voltios. Y esa es la corriente que te genera una pila. Cabe resaltar algo importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me dicen, yo quiero armar una pila en la cual yo tengo un electrodo de aluminio con el nitrato de aluminio que tiene un potencial de menos 1,66 voltios y tengo, por ejemplo, el cobre con el nitrato de cobre que tiene un potencial de 0,34 voltios. ¿Yo cómo sé quién se oxida y quién se reduce? Tomando en consideración en el caso anterior, yo decía, uno se oxida, el otro se reduce, porque ya había visto en la reacción quién se oxidaba y quién se reducía. Aquí no tengo nada. ¿Cómo entonces voy a hacer para saber quién se oxida, quién se reduce? Lo único que tienes que hacer es algo bien simple. La especie que tenga mayor potencial de reducción es aquella que se reduce y la otra se oxida. De tal manera, entre el aluminio y el cobre, ¿quién se oxida? El aluminio. ¿Quién se reduce? El cobre. Entonces, mi potencial de celda será potencial en el cátodo menos el potencial en el ánodo. Eso quiere decir que mi potencial de celda es igual a 0,34 menos 1,66, eso me da 2,0 voltios. Es decir, para que la pila funcione, el potencial de celda tiene que ser mayor que 0, siempre. Eso te implica que la reacción es espontánea.